Ya tenemos una nave que controlamos nosotros, enemigos que se mueven de lado a lado y disparos que aparecen cuando pulsamos una tecla y que no vuelven a aparecer hasta pasado cierto tiempo. Ahora vamos a ver cómo comprobar colisiones entre esos disparos y los enemigos. Eso va a suponer, como siempre, una serie de cambios. El primer cambio es que tendremos que añadir a los dos objetos que colisionan, tanto al disparo como al enemigo, lo que llamaremos una forma de colisión. Luego habrá que indicar esa forma cuál va a ser. Decirle, pues esto va a ser un círculo, esto va a ser un rectángulo, esto va a ser una forma irregular. En nuestro caso los dos van a ser rectángulos. Y finalmente habrá que hacer que se active una señal cuando ocurra un cierto evento, cuando esas dos formas de colisión choquen entre ellas. Vamos a empezar, por ejemplo, por nuestro enemigo. Vamos a la escena que se llama enemigo.tscn y tenemos que el enemigo contiene un sprite. Pues lo que vamos a hacer es, dentro del enemigo, añadir un nuevo nodo hijo. Y ese nodo hijo, vamos a buscar la palabra colisión. Y nos aparecerá, entre otras cosas, un Collision Shape 2D, una forma de colisión en 2 dimensiones. La añadimos y ahora en el panel derecho habrá que personalizarla. Esa forma nos dice que está vacía, que no hemos indicado todavía cuál, le decimos que queremos que sea una forma rectangular en 2 dimensiones. Con eso ya sabe que va a comprobar colisiones usando rectángulos. Hemos visto que teníamos más. Tenemos, por ejemplo, polígonos cóncavos o convexos para formas más irregulares. Tenemos círculos o bien cápsulas para formas elípticas. Pero lo que más usaremos generalmente serán rectángulos y en ocasiones cápsulas. ¿Qué nos falta por hacer? Ajustar el tamaño. Ahora vemos que en el enemigo aparece un recuadro azulado encima, pero que no ocupa toda su superficie. Pues lo que hacemos es seleccionarlo y estirar hacia el lado y estirar hacia arriba. Podemos dejar un poco de margen si queremos, eso ya es decisión nuestra, o hacer que ocupe toda la superficie. A veces en los juegos queda mejor que no sea totalmente hasta el borde para que las colisiones sean un poco menos exigentes, pero en cualquier caso es decisión nuestra. Simplemente estiramos hacia la derecha desde este icono o hacia arriba desde este icono. Como la caja de colisión está centrada en el objeto, si estiro hacia la derecha ampliará tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y si estiro hacia arriba ampliará tanto hacia arriba como hacia abajo. Ya está hecho para el enemigo, vamos a hacer lo mismo para el disparo. Vamos a su escena, disparo.tscn, y ahora ya sin zoom repetimos los pasos. Botón derecho, quiero añadir un nodo hijo. Ese nodo hijo busco colisión y me aparecerá Collision Shape 2D. Digo que la forma de la colisión va a ser un rectángulo y amplío el tamaño. Ahora aquí puedo directamente con la rueda del ratón, por ejemplo, ver la imagen con mayor detalle sin haber hecho zoom en la pantalla. ¿Vale? Así puedo trabajar con más precisión. Estiro hacia el lado, estiro hacia arriba, hasta que ocupe lo que yo decida. Sea toda su superficie, sea un poco más, sea un poco menos. Ya tenemos las dos formas de colisión. Ahora nos queda hacer los cambios de programa. Los podemos hacer en cualquiera de las dos clases, o bien en la clase disparo o bien en la clase enemigo. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, en la clase enemigo, por eso de que son varios, y va a ser básicamente un si te tocan, destrúyete. Vamos a hacerlo. Voy a enemigo.gd y lo que vamos a hacer es decirle quiero que conectes esta señal a esta función. Para eso nos creamos una función que podemos llamar, por ejemplo, recibir disparo. Esas funciones que van a ser puestas en marcha por señales reciben un parámetro que se suele llamar por convenio object y que es la referencia al objeto que ha provocado esa colisión en este caso. Nos servirá, ahora veremos para qué. De momento tiene que estar, si no, no funcionará. Y en nuestro caso lo que vamos a hacer es, cuando ese enemigo reciba un disparo, desaparecerá. Y el desaparecer ya vimos cuando movíamos el disparo, que va a ser un queue free. Tenemos preparada la función, nos falta esa función conectarla a la señal de que se han chocado las dos áreas. Pues lo que haremos es decir, dentro del ready que no habíamos usado hasta ahora, decir quiero que me conectes esta señal a esta función. Pues tenemos una orden connect
que es la que conecta esas cosas, y recibe 3 parámetros. Primer parámetro, ¿qué señal es la que queremos interceptar? La primera que nos propone es la que nos interesa en este caso, es area entered, cuando se entra a una cierta área. Verás que es un texto, pero nos ha puesto las comillas y todo. El siguiente paso es el destino. ¿A quién le queremos mandar el aviso de ha ocurrido esto? En este caso, como lo va a gestionar el propio enemigo, la propia clase en la que estamos, pondremos self, es decir, yo mismo voy a gestionarlo. Y a continuación le ponemos el nombre de la función que lo va a gestionar. Y en nuestro caso es la función recibir disparo, que por algún misterio vale decir, no me aparece, no, sí que aparece, pero aparece alfabéticamente más abajo. En cuanto empieza a poner re, ya sí que aparece recibir disparo. Esta es. Vale. Lo que pasa es que nos ha puesto el nombre de la función recibir disparo. Realmente tiene que ser un string. Quitamos los paréntesis, lo dejamos entre comillas. Esa es la sintaxis esperable. Le digo, conéctame la señal de que se ha entrado en el área de colisión de este objeto con algo de este propio objeto, que va a ser la función recibir disparo. Y esa función, la única peculiaridad es que tiene necesariamente que tener un parámetro de tipo object. Porque cuando nuestra lógica sea un poco más complicada, miraremos el name, el nombre de ese object, de ese objeto, para comprobar si lo que ha chocado con nosotros es, sea un enemigo, sea un disparo, sea la nave, sea según el caso. Entonces, generalmente ese object, en programas un poco más complejos, será necesario controlar cuál es. Con esto ya casi lo tenemos. Vamos a probarlo, pero veremos que falta un pequeño detalle. Disparo. Como ya sabemos, el disparo no aparece hasta que no han pasado 2 segundos del anterior, pero veremos que impacta, desaparece el enemigo y en cambio el disparo sigue para arriba. Si hubiera más enemigos, eso sería un fallo porque un solo disparo podría eliminar a 30 enemigos a la vez, no es habitual en un juego de este estilo. ¿Qué nos falta hacer? Pues simplemente, aprovechando que tenemos ese parámetro object, esa información de quién ha sido el que ha provocado esta colisión, podríamos añadir antes de destruir el propio enemigo y decir, oye tú, objeto que has impactado conmigo, quiero que tú también te destruyas. ¿Vale? Insisto, en principio, por lógica, este paso debe darse antes que este. Aparte del hecho de que Godot lo pueda gestionar mejor o peor, conceptualmente a partir de que yo hago esto ya no existe mi enemigo, ya no debería seguir haciendo cosas. Entonces ahora cuando haya un impacto, mandará al disparo el aviso de que se destruya y luego el propio enemigo se destruirá también. Vamos a verlo. Disparamos y efectivamente el enemigo desaparece, pero el disparo también. Pues esa lógica se va acercando un poco más a la real. En la próxima entrega veremos cómo añadir una interfaz de usuario para mostrar los puntos y las vidas.